¿Arrestaron a la novia en plena boda? ¿Cuáles son las dramas de boda más impactantes que han visto? Historia 1. La novia fue arrestada justo antes de lanzar el ramo. Todo parecía un cuento de hadas. Vestido de encaje, orquesta en vivo, lágrimas de emoción. Pero cuando la policía entró al salón, el DJ pensó que era parte del show. Resulta que la novia tenía una orden pendiente por fraude. Había estafado a su ex con una tarjeta de crédito. Su madre gritaba, ¡No, hoy, por favor!, mientras ella intentaba esconder las esposas bajo el velo. El novio simplemente se sentó. Dijo, supongo que la luna de miel será en prisión. Historia 2. Durante la ceremonia el juez hizo una pausa cuando la novia dijo su nombre. ¿Podría repetirlo?, preguntó. Resulta que el apellido coincidía con el de una mujer buscada por robo de identidad. Uno de los invitados, policía fuera de servicio, revisó discretamente su base de datos y confirmó que era ella. En pleno sí, acepto, la novia fue detenida. El novio se desmayó y la madrina gritaba, sabía que algo olía raro cuando pagó todo en efectivo. Historia 3. En la boda de un empresario local, la novia fue arrestada porque la exesposa del novio contrató a un detective. Durante la recepción, este entregó un sobre a la policía con pruebas de que la novia había falsificado documentos para obtener la residencia. Mientras la orquesta tocaba Perfect de Ed Sheeran, ella fue sacada del salón esposada. El novio trató de seguir el baile con su madre para no hacer escándalo. No lo logró. Historia 4. La novia contrató un lugar carísimo para su boda, pero nunca pagó el depósito final. Cuando llegó el día, el dueño del salón apareció con la policía. En medio de la pista de baile, mientras sonaba Despacito, la novia fue escoltada por estafa. Lo más surrealista, antes de llevársela, le pidió al fotógrafo que tomara una última foto con filtro sepia. Esa imagen terminó viralizada como la boda más cara jamás pagada. Historia 5. Todo iba perfecto hasta que un dron policial sobrevoló el jardín. Nadie entendía por qué, hasta que bajaron 2 agentes y preguntaron por la señora con el vestido blanco. Resulta que la novia estaba prófuga por haber saboteado la boda de su hermana 2 años antes. Le incendió el vestido. El karma llegó puntual. Esposada frente a los mismos invitados que había humillado. Alguien gritó, y decían que las bodas eran aburridas. Historia 6. El novio estaba esperando en el altar, nervioso pero feliz. La novia, en cambio, no aparecía. Pasaron 20 minutos, luego 40. De pronto llegan 2 patrullas frente a la iglesia. Todos pensaron que era algún tipo de escolta o accidente, pero no. La novia venía dentro del auto policial. Entró esposada, llorando mientras la madre del novio gritaba, ¿qué clase de telenovela es esta? Resulta que la habían detenido en su camino a la iglesia porque se descubrió que tenía un pequeño negocio paralelo. Usaba identidades falsas para sacar préstamos bancarios. Cuando los oficiales se enteraron de que se dirigía a casarse bajo otro nombre, la siguieron y la arrestaron antes de que cometiera otro fraude legal. El novio trató de defenderla, pero ella solo murmuró, lo siento, amor. No me daba el tiempo para cambiar de nombre otra vez. Historia 7. Durante la recepción, el fotógrafo pidió a los invitados que se reunieran para una foto grupal. Todos sonreían, la pareja en el centro, y justo en ese instante, 2 agentes entraron al jardín con las luces encendidas. La música se detuvo, el fotógrafo capturó sin querer la foto más icónica. La novia mirando aterrorizada, mientras un policía le pone la mano en el hombro. ¿El motivo? La novia era enfermera y había sido acusada de robar medicinas controladas del hospital donde trabajaba. Su jefa, que también estaba invitada, la denunció discretamente justo antes del brindis. El mejor amigo del novio intentó romper el hielo diciendo, bueno, al menos ahora sí tenemos una historia para contarles a los nietos. Nadie rió. Historia 8. Una pareja decidió hacer una boda temática inspirada en películas de acción. Todo estaba planeado. Entrada con humo, luces azules e incluso una llegada en helicóptero. Pero la realidad superó la ficción. Durante la fiesta, un grupo de agentes armados irrumpió por la puerta principal. Al principio todos creyeron que era parte del espectáculo, hasta que gritaron el nombre completo de la novia. Resulta que ella estaba involucrada en un caso de contrabando de joyas. La ironía, el collar que llevaba, una joya prestada, según ella, era justamente una de las piezas robadas. El público no podía creerlo. Algunos aplaudían pensando que era una performance, otros lloraban. El DJ no supo qué hacer y dejó sonando Bad Romance. El video del momento se volvió viral con el título Cuando Lady Gaga predice tu destino en tiempo real.
Historia 9. Era una boda modesta, en un pequeño pueblo. Todo iba bien hasta que alguien gritó desde el fondo: «¡Ella no puede casarse! ¡Aún está casada conmigo!». Todos se giraron para ver a un hombre con un papel en la mano, un certificado de matrimonio. El sacerdote se quedó mudo. La novia empezó a llorar, diciendo que no había tenido tiempo de divorciarse legalmente, pero lo peor fue que el hombre que la acusaba no estaba solo. Venía con 2 agentes. Ella había falsificado su firma para tramitar una anulación inexistente. La llevaron esposada entre lágrimas, mientras el novio, completamente en shock, preguntaba: «¿Entonces, soy el amante?». Una tía del novio comentó: «Bueno, al menos no tendrá que pagar la recepción». Nadie se atrevió a reír. Historia 10. La novia era influencer, con miles de seguidores. Su boda iba a ser transmitida en vivo por redes sociales, con marcas patrocinando cada detalle, desde el maquillaje hasta el pastel. Pero en medio del evento, mientras transmitía un en vivo, llegaron oficiales con una orden de arresto. El público creyó que era una broma publicitaria, hasta que uno de los agentes la sacó del altar. El motivo fue aún más increíble. Había usado documentos falsos para obtener beneficios de maternidad, mientras fingía estar embarazada en redes sociales. Las marcas la habían contratado para mostrar su proceso de embarazo saludable. El arresto fue visto por más de 2 millones de personas en tiempo real. El novio se quedó paralizado frente a las cámaras, sin saber si continuar el stream o cortar la transmisión. Alguien del público gritó: «Y decían que el reality empezaba después de la boda». Historia 11. La novia insistió en tener una boda secreta, sin fotógrafos ni publicaciones en redes. Decía que era para mantener la privacidad. Todo iba bien, hasta que un invitado publicó una historia en Instagram con el hashtag del evento. 10 minutos después, llegaron 3 patrullas. Resulta que la novia había escapado de otra ciudad tras ser acusada de fraude inmobiliario. Había vendido casas que no existían. Usaba otro nombre y un peinado distinto, pero el reconocimiento facial hizo su trabajo. La policía entró justo cuando el sacerdote preguntaba si alguien se oponía al matrimonio. «Sí, nosotros», dijo un oficial levantando la mano. El silencio fue absoluto. El novio, completamente en shock, solo alcanzó a decir: «¿Puedo recuperar los depósitos de la boda?». Historia 12. Durante el banquete, una invitada, excompañera de universidad de la novia, notó algo raro. El vestido le resultaba familiar. Al revisar fotos antiguas, se dio cuenta. Era su propio vestido de boda, el que había desaparecido misteriosamente semanas antes de su ceremonia. Furiosa, salió al estacionamiento y llamó a la policía. Resultó que la novia trabajaba como organizadora de eventos y robaba objetos de otras bodas. Vestidos, joyas, centros de mesa. Tenía un pequeño museo de recuerdos ajenos en su departamento. Cuando la arrestaron, ella solo dijo: «No era robo, era reciclaje emocional». El novio canceló la luna de miel y publicó el vestido en eBay para recuperar parte del dinero. Irónicamente, se vendió más caro después del escándalo. Historia 13. Esta boda parecía sacada de un cuento de hadas. Ceremonia al aire libre, caballos blancos, pétalos en el suelo. Pero el cuento se volvió tragedia cuando la novia fue arrestada por agredir a su exnovio, justo antes de llegar al altar. Él había aparecido para felicitarla, y ella, al verlo, le lanzó una copa de champán. Nadie entendió nada hasta que se reveló que había una orden de alejamiento vigente. La policía llegó minutos después, alertada por los propios invitados. Lo más absurdo fue que, al ser llevada esposada, gritaba: «No me arruinen el momento. Él empezó todo hace 3 años». El sacerdote suspiró, miró al novio y dijo: «¿Quiere continuar?». El novio respondió: «Creo que prefiero un reembolso espiritual». Historia 14. La novia era hija del alcalde de una pequeña ciudad. El evento fue enorme, con políticos, prensa y fuegos artificiales. Pero, justo antes del primer baile, el fiscal del estado apareció con una orden judicial. El arresto fue transmitido en vivo por un canal local. La novia estaba involucrada en una red de contratos falsos que firmó bajo el nombre de su padre. Los invitados, atónitos, no sabían si correr o seguir comiendo. La madre de la novia desmayada, el alcalde intentando convencer a los agentes de que esperaran hasta el pastel, y el novio llorando frente a los micrófonos. La frase más repetida esa noche fue del DJ, que no sabía qué hacer y gritó: «Por favor, alguien dígame si pongo música triste o de acción». Historia 15. Todo parecía normal,
Ceremonia elegante, invitados felices, discursos conmovedores. Pero, cuando el juez civil pidió las identificaciones, la novia entregó un documento con una foto que no era la suya. El juez, desconfiado, hizo una pausa. En segundos, 2 invitados, amigos del novio que trabajaban en migración, reconocieron el nombre falso. Llamaron discretamente a las autoridades y en menos de 20 minutos la novia fue arrestada. ¿El motivo? Vivía con una identidad robada desde hacía 5 años. Había tomado los datos de una antigua compañera de trabajo desaparecida. El detalle más escalofriante fue que el novio no sabía ni su verdadero nombre. Cuando la policía la escoltó, él solo susurró: «Ni siquiera sé con quién iba a casarme». Y entre lágrimas, el juez dijo: «Por lo menos no firmamos nada. Aún». Historia 16. La boda era en una hacienda preciosa, con una decoración que parecía sacada de Pinterest. La novia había prometido que sería el día más tranquilo de su vida. Y lo fue, durante exactamente 40 minutos. Justo cuando estaban a punto de cortar el pastel, un invitado reconoció a la novia por un video de noticias locales. Resulta que había sido maestra y estaba prófuga por falsificar certificados académicos. El invitado, un policía fuera de servicio, llamó discretamente a sus compañeros. 10 minutos después, entraron los agentes. La novia trató de esconderse detrás del pastel, pero el velo la delató. Cuando la esposaron, gritó: «Esto no cuenta como interrumpir la boda si ya firmamos». El novio rompió el silencio diciendo: «Bueno, al menos ya sé por qué nuestros votos sonaban tan copiados». Historia 17. Era una boda íntima, solo 30 invitados. Todo transcurría con calma hasta que una mujer vestida de negro irrumpió en la ceremonia gritando: «Esa mujer me robó a mi marido». Los murmullos estallaron. El novio trató de calmarla, pero la mujer sacó un teléfono y mostró fotos. La novia había tenido un matrimonio previo con el hermano del actual novio. El sacerdote, en shock, se persignó 3 veces. Los invitados se dividieron entre grabar y huir. Mientras tanto, la policía, que la mujer había llamado antes de llegar, apareció para detener a la novia por falsificar documentos matrimoniales. El hermano engañado, mirando la escena, solo dijo: «Bueno, supongo que tenemos los mismos gustos». La noticia llegó a la prensa local, con el título: «Boda familiar termina en arresto múltiple y terapia grupal». Historia 18. En esta boda, la novia tenía fama de ser controladora. Revisó cada flor, cada cubierto, cada playlist. Todo era perfecto, pero lo que no controló fue que el pastel lo hacía su ex-suegra. Cuando el pastel llegó, todos aplaudieron. La novia lo probó primero y de pronto se puso pálida. Minutos después, llegaron paramédicos y policías. Resulta que había un ingrediente prohibido: nueces, a las que ella era alérgica. Pero el análisis posterior reveló algo más grave. La ex-suegra solo había cumplido con una orden judicial. La novia estaba acusada de robo de identidad y fraude. La pastelería estaba bajo vigilancia, porque el pedido se hizo con una tarjeta denunciada. Así que sí, la novia fue arrestada justo después de su primer bocado. Su última frase antes de que la subieran a la ambulancia fue: «Por favor, que al menos no sirvan el pastel a los invitados, es mío». Historia 19. El novio era militar, y la novia insistía en usar uniforme durante parte de la sesión de fotos. Él accedió, pero exigió autorización. Cuando el fotógrafo subió las fotos a redes, el ejército las detectó y descubrió que el uniforme era robado. 2 horas después, agentes militares llegaron a la recepción. La novia había comprado el uniforme ilegalmente para parecer más patriótica. Pero la cosa empeoró. Al revisar su identidad, descubrieron que tenía una orden de arresto por contrabando de documentos oficiales. El novio, furioso, pidió que la boda se anulara de inmediato. El sacerdote, con voz temblorosa, respondió: «Técnicamente no llegamos al acepto». La imagen de ella siendo escoltada con el uniforme aún se usa en memes con el texto: «Cuando tu patriotismo te lleva directo a prisión». Historia 20. La novia planeó su boda durante 3 años. Todo era de lujo: un castillo alquilado, carruajes, catering internacional. Pero lo que nadie sabía era que lo había financiado con tarjetas robadas. El fraude se descubrió justo ese día, cuando una de las tarjetas fue bloqueada y el banco rastreó la ubicación de las transacciones. En pleno baile, los meseros dejaron de servir, los músicos pararon, y llegaron los oficiales con una orden de arresto. Ella, convencida de que aún podía salvar la situación, gritó: «¡Esto es una confusión! ¡Mi esposo pagará todo!». El novio, mirando al policía, dijo con calma:
No soy su esposo, aún no firmamos. El silencio fue sepulcral. El banquete terminó con los invitados llevándose las flores para aprovechar algo. Y en redes sociales el evento se volvió viral bajo el hashtag Boda de lujo con visa ajena. Historia 21. La novia era una reconocida abogada. Todo estaba planeado con precisión legal. Contrato prenupcial, catering con cláusula de responsabilidad, fotógrafos con NDA, pero el karma no firma acuerdos. Durante el brindis, un hombre entró con un sobre en la mano. Todos pensaron que era una broma del maestro de ceremonias. Hasta que el hombre mostró su credencial. Era del Departamento de Justicia. La novia fue arrestada por manipular pruebas en un caso de alto perfil. El detalle macabro, su propio asistente, también invitado a la boda, había colaborado con la investigación. Cuando le esposaron, ella gritó: «¡No pueden hacer esto hoy! ¡Soy la víctima de mi agenda!». El novio, mirando al oficial, solo preguntó: ¿eso significa que la luna de miel queda cancelada o solo pospuesta? Historia 22. El novio era músico y la novia influencer. La boda era transmitida en directo con miles de espectadores. Durante el vals, una patrulla se estacionó frente al jardín. Los fans pensaron que era parte del espectáculo, pero no. Los agentes subieron al escenario y anunciaron la detención de la novia. ¿El motivo? Había usado cuentas falsas para recaudar donaciones para familias necesitadas, que resultaron ser ella misma bajo distintos nombres. La transmisión siguió en vivo. El chat se llenó de comentarios como «Esto es mejor que Netflix» y «Al menos ahora sabemos que el drama era real». El novio se quedó tocando la guitarra mientras la escoltaban, murmurando «Supongo que el amor también era playback». Historia 23. Esta boda fue la definición de karma instantáneo. La novia había humillado a su ex en redes, publicando que por fin se casaba con alguien mejor. Lo que no sabía era que ese ex trabajaba en la fiscalía. Durante el banquete, justo cuando ella alzaba la copa para brindar, entraron 2 agentes con una orden de arresto por evasión de impuestos. El ex había revisado sus finanzas y encontró irregularidades. No dudó en entregarlas. La novia, furiosa, gritó: «¡Lo hiciste para arruinar mi felicidad!». Él, desde la puerta, respondió con calma: «No, solo quería asegurarme de que pagaras por todo, incluyendo el catering». Los invitados no sabían si aplaudir o esconderse. Historia 24. Era una boda lujosa con una temática de Hollywood dorado. Los invitados iban vestidos como estrellas de cine. La novia incluso llegó en una limusina blanca con un cartel que decía «La reina del día». Pero no llegó sola. Detrás de la limusina venía otro coche con detectives. Resulta que la novia era productora de eventos y había financiado todo con dinero que robó de sus clientes. Uno de ellos, al enterarse de la boda, contrató a un investigador para seguirla. El momento exacto del arresto fue cinematográfico. Ella posando frente a los flashes mientras los policías le leían sus derechos. Al día siguiente, los tabloides locales titularon «De reina de la boda a protagonista del expediente judicial». Historia 25. El evento se desarrollaba en un hotel de lujo con vista al mar. Todo perfecto. Hasta que el padre de la novia recibió una llamada del banco. Habían bloqueado sus cuentas porque alguien las estaba usando para pagar gastos nupciales. Ese alguien era su hija. Cuando llegó la policía, la novia todavía creía que podía disimular. Dijo: «Esto es un error. Papá quería sorprenderme», pero los cargos eran claros: fraude y robo de identidad. El padre, con voz rota, solo dijo: «Nunca imaginé que la sorpresa fuera yo». La novia fue llevada mientras sonaba de fondo A Thousand Years. Algunos invitados lloraban. Otros grababan. Una semana después, el hotel subió un comunicado: «Por razones ajenas a nuestra voluntad, la boda del año terminó antes del postre». Historia 26. La boda era en un resort frente al mar, con más fotógrafos que invitados. Todo parecía sacado de una revista, hasta que una mujer vestida de blanco apareció entre la multitud. No era la novia, pero llevaba el mismo vestido. Se escuchó un grito: «¡Esa mujer me robó la identidad!». Resulta que la verdadera novia había tomado el nombre y los documentos de una compañera universitaria desaparecida. Había vivido como ella durante años. Incluso había solicitado créditos y empleo bajo ese nombre. Los agentes llegaron minutos después. La falsa novia trató de huir corriendo hacia la playa, pero el vestido
pesado y empapado de arena, la hizo tropezar. El novio, en shock, solo dijo: «Creo que necesito verificar mi propio pasaporte». Historia 27. Durante la ceremonia, el sacerdote preguntó si alguien se oponía. Un silencio absoluto, hasta que un niño gritó: «Mi mamá dice que esa señora va a ir a la cárcel». Todos rieron incómodos, creyendo que era un malentendido. Pero el murmullo creció cuando llegaron 2 oficiales con una orden de arresto. La novia había sido denunciada por su hermana. Trabajaban juntas en una fundación, y ella había desviado fondos para pagar la boda. El niño, hijo de la hermana, no aguantó el secreto. Mientras la sacaban del altar, ella gritaba: «¡Era para un día feliz!». La hermana respondió fríamente: «Sí, pero no con dinero robado de niños enfermos». El sacerdote cerró el libro y murmuró: «Esto no lo enseñan en el seminario». Historia 28. Una pareja decidió casarse en una comisaría. No era una broma. El novio era policía y la novia funcionaria judicial. Todo parecía simbólico, hasta que el jefe del novio entró en la sala y ordenó la detención de la novia. El ambiente se congeló. Resulta que la mujer estaba siendo investigada por filtrar información de casos a cambio de dinero. La ironía fue total. Se casaba literalmente dentro del lugar donde iba a terminar arrestada. El novio, con uniforme impecable, no sabía si quitarse el sombrero o las esposas. Antes de llevársela, la novia dijo con una sonrisa nerviosa: «Bueno, al menos no tendrán que buscarme después». Historia 29. La novia soñaba con una entrada de cuento. Carruaje blanco, flores, violines, pero su cuento terminó en tragedia cuando el carruaje se detuvo frente a un grupo de agentes federales. Habían rastreado su ubicación porque el florista, al recibir un pago con una tarjeta robada, denunció el caso. Los oficiales esperaron a que bajara del carruaje para arrestarla frente a todos. El novio intentó abrazarla, pero ella le susurró: «No te preocupes, no usé tu nombre». Todavía. El silencio fue tan grande que solo se oía el relincho de los caballos. El evento se viralizó bajo el título «La princesa que cambió su carruaje por un patrullero». Historia 30. La novia y el novio se conocieron en prisión. Ella cumplía una condena corta y él era voluntario en programas de reinserción. Cuando salió, planearon una boda sencilla para empezar de cero. Todo iba bien hasta que, durante la ceremonia, un guardia que había trabajado en la prisión la reconoció y notó algo extraño. El tatuaje de su muñeca era diferente. Llamó a las autoridades y descubrieron la verdad. La mujer que se casaba no era la misma persona que había sido liberada. Había intercambiado identidad con otra interna antes de salir. El arresto fue inmediato. El novio, con lágrimas, dijo: «Aún creo que te amo, pero ni siquiera sé quién eres». Ella respondió: «Pues eso nos hace iguales, cariño. Tú tampoco sabes quién eres cuando amas a alguien roto». Historia 31. Era la boda del año. La novia, hija de un empresario influyente, había gastado una fortuna en flores importadas, champán francés y un vestido que costaba más que un coche. Todo iba impecable, hasta que llegó el brindis. Cuando el maestro de ceremonias pidió levantar las copas, un grupo de agentes entró al salón. Nadie entendía nada, hasta que uno gritó: «¡Nadie se mueva! Tenemos orden judicial». Resulta que el padre de la novia estaba siendo investigado por lavado de dinero. Y la boda, era parte del esquema para blanquear fondos. La novia insistía en que no sabía nada, pero los depósitos bancarios hablaban por sí solos. Mientras la escoltaban, alcanzó a decir: «Papá, ¿por eso querías que invitara al alcalde?». La orquesta siguió tocando por inercia, y alguien susurró: «Bueno, al menos ya tienen algo que celebrar en los noticieros». Historia 32. El novio estaba radiante, la novia impecable, pero en medio del banquete apareció una mujer con una carpeta en la mano. Nadie la conocía. Caminó directo hacia la mesa principal, la puso frente al novio y dijo: «Le sugiero leer esto antes de decir sí, acepto». Era un expediente judicial. La mujer era agente de la fiscalía. La novia estaba acusada de suplantar identidades para estafar a hombres por internet. Había usado fotos falsas, pero el nombre real. El arresto se produjo ante todos. El novio, paralizado, preguntó: «¿Entonces, la historia de que trabajabas ayudando a refugiados era mentira?». Ella, con una calma inquietante, respondió: «No toda. Yo también busco refugio, solo que en otro país». El silencio fue total. La orquesta dejó de tocar, y alguien en el fondo murmuró:
Esto ni Netflix se atrevería a escribirlo. Historia 33. La novia había pedido una boda temática de detectives, invitados con lupas, decoración tipo años 50 y un pastel con forma de lupa gigante. Nadie imaginó que esa idea terminaría profetizando su destino. A mitad del evento llegaron 2 pares de investigadores privados contratados por la familia del novio. Descubrieron que la novia había fingido ser heredera de una fortuna inexistente y que había contratado actores para hacerse pasar por sus padres adoptivos ricos. Cuando la desenmascararon, uno de los falsos padres gritó: ¡Yo no firmé para esto! La novia intentó escapar, pero tropezó con el pastel de lupa. El titular del periódico local fue épico: Detectives exponen fraude en boda, temática de detectives. El novio resignado solo comentó: Supongo que el misterio estaba más cerca de lo que pensaba. Historia 34. Todo transcurría perfecto hasta que el DJ, en lugar de poner la canción del primer baile, puso un audio filtrado, una conversación entre la novia y su amante. El audio incluía detalles sobre cómo planeaba casarse solo por dinero y desaparecer después del viaje de luna de miel. El público se quedó helado. El novio intentó mantener la calma, pero antes de que pudiera reaccionar, entró la policía. El DJ no había actuado por despecho. Era parte de una operación encubierta. La novia estaba involucrada en una red de matrimonios fraudulentos internacionales. Cuando la arrestaron, dijo con una sonrisa amarga: Al menos tuve mi minuto de fama. El DJ terminó la noche con una nueva canción: Single Ladies. Historia 35. La boda se celebraba en una iglesia antigua, con todos los familiares presentes. Pero justo cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía una objeción, una anciana levantó la mano. Sí, padre. Yo, dijo con voz temblorosa. Esa mujer se casó con mi hijo hace 10 años y nunca se divorció. El murmullo fue inmediato. La novia intentó negar todo, pero el hijo apareció con documentos legales. El sacerdote llamó a la policía y el arresto fue inevitable. Mientras la sacaban de la iglesia, la anciana se acercó al novio y le dijo: No te preocupes, hijo. Mejor que lo sepas hoy y no en 10 años. El novio, aún aturdido, solo pudo responder: Gracias, supongo. Esa boda pasó a la historia del pueblo como el matrimonio que terminó en 2 divorcios y un arresto.